Pero para saber qué ocurrió en Montecón, qué ocurrió ayer en esa asamblea y qué va a pasar en los próximos días, estamos en contacto con Martín García, presidente del sindicato. Así que muy buen día, Martín. Muchas gracias por atendernos. Buenos días, ¿qué tal? Muchas gracias por atendernos, gracias por tomarte estos minutos para compartir tu palabra en UlMañanas. Antes que nada, ¿desde dónde nos estás hablando? Bueno, en este momento estamos hablando desde el central sindical del puerto de Montevideo, del puerto de Montevideo, no, de los puertos del Uruguay, acá en Montevideo. Uh-huh. Para quienes no saben o hace poco que están en nuestro país, ¿qué es Montecón? Montecón es una empresa que está conformada por socios de empresas multinacionales que opera en los muelles públicos, del puerto de Montevideo, desde el año 2000 aproximadamente que se conformó. Uh-huh. Bueno, es una empresa que opera como operador portuario. Siempre se estableció con operaciones en contenedores y en buques portacontenedores. Y aparte hace algún otro tipo de carga y descarga de algunas cargas especiales que pueden llegar a Montevideo. ¿Hace cuánto que los trabajadores de Montecón vienen en conflicto? En realidad el conflicto ya viene presentado por el SUPRA, desde antes que entráramos en conflicto el sindicato de Montecón. El sindicato SUPRA, el sindicato portuario en general, venimos en conflicto desde que el presidente notificó el acuerdo con la empresa belga Catoen Nattier. Uh-huh. A partir de ese momento, el sindicato hicimos un par tuvimos contacto, nos pusimos en contacto y nos comunicamos con diferentes senadores, diputados de todos los partidos políticos para tratar este tema, porque ya nosotros avisorábamos antes de que se empezara a aplicar las pérdidas de las fuentes de trabajo en las diferentes actividades en el puerto, a consecuencia de los decretos que trajo aparejado ese acuerdo. Uh-huh. Bien, así que desde ahí ya los trabajadores portuarios en general ya vienen en conflicto. ¿Cómo se enteran ustedes de estos despidos o hace cuánto que estaba en la vuelta o en discusión ese tema? Bueno, el tema ya estaba en discusión y arriba de la mesa desde el anuncio de los decretos. Uh-huh. Una vez que empezaron el resto de las negociaciones o el esperar el momento que se empezara a aplicar el decreto, que en realidad el decreto se debería haber empezado a aplicar, creo que se empezaría a aplicar el próximo año. Lo que la ANP hizo fue adjudicar un protocolo para la aplicación inmediata de esos decretos, lo cual empezaba inmediatamente, que eso fue en marzo, abril del año pasado, si mal no recuerdo. A partir de ese momento se empezó a aplicar ese protocolo, la ANP ya le empezó a retirar los clientes a Montecón, derivándolos a la terminal especializada Cuenca del Plata. Ahí entramos en la primera parte del conflicto. Ahí inicia el conflicto de la empresa Montecón, de los trabajadores de la empresa Montecón, esperando, la solución de parte del gobierno hacia los trabajadores, porque era algo que ya se veía venir, el despido estamos hablando prácticamente de acá a corto plazo, el 90% de los trabajadores de la empresa. Hoy son 150. Hoy son 150, pero a este ritmo vamos rumbo a un casi 90%, entonces. Sí. La plantilla actual de Montecón, entre trabajadores directos e indirectos, ronda los 700 trabajadores, en el cual a fines de mes de mayo se concretaría la primera parte de salida de trabajadores, que serían 150. Y Martín, ayer, obviamente, luego de todo esto, resolvieron esta asamblea, juntarse para hablar de forma urgente de esta problemática. ¿Y qué pasó a partir de la asamblea? ¿Cómo estuvo la convocatoria? ¿Y qué ocurrió o qué acuerdos consiguieron luego de esa asamblea entre los trabajadores? Bueno, la asamblea de los trabajadores fue muy buena, estuvo
vinieron gente de todas las empresas, como deben de venir, justamente para analizar todos los puntos que había para analizar. Convengamos que la asamblea de ayer no se trataba solamente de estos despidos, sino también que estaban involucrados principalmente los puertos del interior, de Paysandú y de Fraiventos, puertos que el gobierno llevó una bandera antes del año eleccionario y luego volvió a transmitir la reactivación de estos puertos. Bueno, van 2 años y medio de que lo dijeron, lo hablaron, y hasta el momento no reactivaron nada tampoco. A consecuencia también de eso, bueno, y más lo que se suma ahora de los trabajadores de la empresa Montecón y sus terciarizadas, bueno, se resolvieron las medidas que hoy ya se empezaron a aplicar ayer, que fue la primera fue con una movilización al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, en el cual se le entregó una nota al ministro Falero. No fue a él directamente porque estaba en una reunión, no nos pudo recibir, nos recibió su secretaria. Y bueno, y ahí el MAS, una vez finalizada la movilización, se determinó el paro de 24 horas que culmina hoy a las 15 horas. También hay otras medidas arriba de la mesa que fueron aprobadas por la Asamblea. El principal es un paro de 72 horas que queda a consideración del Ejecutivo cuándo aplicarla. Eso no quiere decir que antes del paro de 72 horas no se tomen otras medidas alternativas antes de llegar a eso. Martín, ¿se han comunicado con ustedes después del anuncio de estas medidas? ¿Algún representante? No, hubo una llamada nomás del director de trabajo al secretario general del Supra, pero en la cual no anunció nada, no concretó nada, y bueno, estamos a la espera de que ser notificados por alguna llamada o algo para ver cómo seguimos con esto adelante. ¿Y qué se espera de acá en adelante o qué otras medidas se tienen planificadas en caso de que estas comunicaciones no ocurran? No, las medidas, creo que algunas ya salieron en algunos medios de prensa, van a consistir en paros por empresa, en paros por sectores, pueden ser de 12, 24 horas, hasta llegado el momento de hacer un paro general nacional de 72 horas, donde ya ahí se afectarían todos los puertos del país, de todos los puertos del país a nivel nacional. Uh-huh. Bueno, Martín, vamos a seguir de cerca también esto que está ocurriendo. Tienen los micrófonos abiertos de Ulmanianas y de Radio Ulmá siempre que necesiten, y acompañar desde aquí, desde Punta del Diablo y desde Rocha, a los trabajadores que están allá en la capital de nuestro país, que siguen reivindicando y defendiendo sus derechos. Así que muchas gracias por estos minutos. Un abrazo para todo el sindicato. Bueno, muchas gracias a ustedes como siempre por estar presentes, y bueno, estamos a la orden para lo que necesiten. Ulmá, Radio Comunitaria Punta del Diablo.